Saludos cordiales, soy Héctor Catani y hoy quiero hablarles acerca de aquel tipo de frente y de perfil. En la década del 80, cada viernes por medio al salir de mi trabajo, tomaba un ómnibus para aterrizar en las céntricas calles de mi exilio. Era un viaje de 1 hora condimentado por emociones y extrema ansiedad. Iba para comprar el Mate Amargo o el diario Brecha, que eran tabloides que traían noticias frescas de mi tierra. La democracia recuperada recién estaba dando los primeros pasos por estas geografías. Una sociedad que ocultaba traidores, conspiradores, buchones, sospechosos que de verdad te hacían sentir que tu vida no era más que un blanco móvil. En el colectivo 50 o el 7, apretujados entre perfumadas y elegantes secretarias, oficinistas con maletines, y allá a la altura del Teatro San Martín subían algunos de esos actores famosos que acostumbrábamos a verlos en el cine o en la televisión. Doblaba los diarios en 3 partes y como podía derrotaba la ansiedad leyendo breves porciones. Es cierto que había otros lectores misteriosos, como el que miraba el suplemento con las fijas de las carreras de burros de Palermo o de San Isidro. Ellos relojeaban los números de loterías y quinielas, poniendo en evidencia su espíritu timbero. Pero más al fondo, en los asientos individuales, estaban los que no se cansaban de mirar la mujer semidesnuda en la última página del diario popular. Se podía identificar a algunos lectores de las páginas sangrientas de Crónica y los hojeadores disimulados de las revistas prohibidas envueltas en papel celofán. Después de media hora de viaje, bajaban los pitucos y fifí y subían los obreros de la fábrica, gente de overol y de sudor. Ya en mi casa, yo preparaba el mate y jugaba un rato con mis niñas pequeñas, y le contaba a mi esposa las noticias del día y me sumergía así en las páginas de los diarios. Y así celebraba mi culto. Era como una religión, esas lecturas hasta la madrugada y a más tardar los sábados al mediodía. Ya me había devorado las letras de 3 o 5 diarios y todo un presupuesto también. A veces, los lunes, me dominaba la nostalgia y otra vez al centro a buscar los diarios con las noticias deportivas, principalmente las relacionadas al fútbol. Concentrado en la lectura, un día veo la foto de un muchacho de frente y de perfil y con unos números debajo. Era acusado y condenado por un crimen de una mujer joven y rubia en la frontera con Brasil. La noticia decía de que la mujer era casada y que tenía una vida amorosa clandestina y fue víctima de uno de sus amantes. Las fotos no eran nítidas, así que exigí la vista por un rato hasta que en las letras minúsculas leo el nombre y el apellido y me quedé frío. Aplasté mi rostro sobre el diario y la mesa y derramé lágrimas. Mi esposa desesperada me preguntaba qué pasaba. Señalando las fotos, le dije, este muchacho jugó al fútbol conmigo como 3 meses en el sur del país. Los años pasaron, yo dejé mi trabajo en la empresa donde estuve 16 años y comencé a viajar dando algunas conferencias, clases en seminarios y programas de radio. En cercanías de Bolivia, cierto día me pongo a hablar en una terminal de ómnibus sobre el Evangelio con un par de lustrabotas. A los pocos minutos tenía unos 10 rodeándome, gente en estado de abandono y que me escuchaba con mucha atención y respeto. De pronto, 2 policías motorizados irrumpen abruptamente, se sacan sus cascos y sus lentes y ahí uno me saluda pronunciando mi oficio y mi apellido. Luego él comenta, imaginé que era usted. ¿Está todo bien? Le respondo, claro, nada de qué preocuparse, oficial. Mirando a los muchachos,
El policía le dijo: escuchen el mensaje y a este hombre que les ayudará a encontrar salvación en Cristo y bendición de Dios. Patearon el pedal de la moto, la encendieron, saludaron y se fueron raudamente. Aquel momento con esta gente fue mágico. Yo puse la atención en un pelilargo y barbado. Me acerqué más y al quedar cara a cara noto que era el rostro de aquel que estaba en el diario, es decir, el de aquel tipo de frente y de perfil. No dudé, lo abracé y me emocioné hasta las lágrimas. Después los invitamos a comer a todos a un restaurante y allí ganamos la mirada de todos los asistentes. Pudimos conseguir un lugar donde ellos se higienizaron y al tener yo tantos conocidos en esa región, la gente les regaló ropa, zapato y mucha ternura. Gestos habituales en la familia de la fe. Conseguí un buen alojamiento para mi amigo y días después le pude comprar un boleto combinado para que llegara a Santiago de Chile. Pues él allí quería escribir capítulos en la historia de una vida nueva. Él me había contado en detalle todo lo que había padecido en la cárcel y la lucha por mantenerse vivo en ese reino de los muertos. Con lágrimas me dijo: nunca conocí a la mujer asesinada y jamás yo estuve en esa ciudad. Tardaron casi 10 años para darse cuenta de que yo era inocente. Y las palizas, y las humillaciones, y los estigmas, y esas horas eternas de vida perdida, ¿quién me las devuelve?, dijo mi amigo. En esa celda yo leí el libro Viven, la historia de aquellos jugadores de rugby uruguayos de All Christian, que en aquel vuelo 571 con 45 pasajeros se estrelló en la cordillera de los Andes. Después de 72 días, 16 de ellos lograron sobrevivir. Dice mi amigo: entonces yo, motivado por esa tragedia, me propuse que si yo sobrevivía a la mía, llegaría a Santiago de Chile, donde ellos no pudieron llegar. Ya me libré de la gente de las 4 manos, las 2 verdaderas y las 2 de la doble moral. Así que sigo mi viaje persiguiendo mis sueños. Nos despedimos y nunca más nos hemos vuelto a ver hasta hoy. El tiempo pasó. Claro que pasó. Y yo comencé una etapa nueva. Cada año en el mes de junio viajaba a los Estados Unidos para dar conferencias. El avión hacía escala, a veces en Lima, Perú, otras veces en Santa Cruz, Bolivia, o en México, en el DF. Algunas veces el vuelo bajaba en Panamá o en Santiago de Chile. Precisamente en cierto vuelo donde estábamos pasando por Chile, tuvimos una experiencia de muy fuertes turbulencias. El avión fue dominado por un espíritu bailarín. Todo era silencio, rostros aterrorizados, y mientras el avión ensayaba danzas sobre las nubes, le comento a los 2 acompañantes que no se preocuparan, que llegaríamos con bien al destino, es decir, a Santiago. Era un matrimonio de unos 70 años y luego me enterarían que eran propietarios de una compañía automotriz. No teman, les dije, tengan fe en Dios. Les dije con una media sonrisa dibujada. El hombre me miró serio y comentó: vea, la fe ha sido un tema de conflicto a lo largo de mi vida. Luego agregó: mis experiencias religiosas han sido muy traumáticas y hoy soy un hombre vacío, desilusionado, desesperanzado. Soy incrédulo o ateo, no sé si es la misma cosa. El caballero me dice: permítame presentarme, y a mi esposa. Y me pregunta: ¿usted se queda en Santiago? ¿A qué se dedica usted?, me pregunta. Bueno, respondí: yo soy un predicador y estoy regresando desde los Estados Unidos. Fui a dar allí unas conferencias acerca de la fe, de las sendas antiguas y los fundamentos de la Biblia, de ese tesoro eterno. Permítame decirle que en cuanto a su desilusión espiritual, es porque usted intentó encontrar a Dios en una religión. Todas las religiones son un producto humano, fabricadas por el hombre.
Allí le van a hablar acerca de Dios, pero usted no necesita una religión. Lo que usted necesita es una relación personal y directa con Cristo, sin ninguna clase de intermediarios. El cristianismo bíblico va por otro camino. Si usted me permite, yo se lo explico. Hágalo, por favor, me dice este hombre. A decir verdad, mi esposa y yo tenemos inquietudes espirituales y necesitamos resolver algunas cosas a nivel alma. Muy bien, le digo, pues tomemos como punto de partida la muerte de Cristo en la cruz. Aunque esto sucedió hace 2000 años, tiene mucho que ver con nuestra vida actual y con nuestro futuro eterno también. La Biblia enseña que todos somos pecadores, de que hemos ofendido con nuestro estilo de vida a un Dios santo. Nos descarriamos, tomamos decisiones que nos llevaron a vivir de espaldas a Dios y no lo hemos considerado en nuestro camino. Hay quienes muestran un rechazo, un desprecio por Dios, no obstante Dios nos ama. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues bien, Dios sabe que el hombre no puede hacer nada por llegar al cielo. Y aquí entre nosotros le diré, el hombre pudo llegar a la luna, pero no al cielo. Dios vio esa imposibilidad, por lo tanto nos envió a su Hijo Cristo a morir en la cruz del Calvario como nuestro sustituto. Es decir, que Cristo vino para ocupar nuestro lugar de pecadores. La Biblia dice que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que vosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Claro, sanados de esa enfermedad mortal que tenemos, que la Biblia le llama pecado. La sangre que Cristo derramó en la cruz tiene el poder para limpiar todo nuestro pecado. Los pecados más dolorosos, y me refiero también a los pecados más vergonzosos y más escandalosos, todos, absolutamente todos, pueden ser perdonados en la sangre preciosa de Cristo. Y déjeme decir que esa sangre preciosa hoy tiene poder para abrirnos la puerta del cielo por toda la eternidad. La Biblia dice que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo. La Biblia dice que todo aquel que cree en Cristo no se pierde, mas tiene vida eterna. Ahora le digo al caballero y su esposa, ¿pueden ustedes comprender que ustedes no necesitan de una religión, sino de una relación con Cristo? Hay dos pasos que son necesarios dar. Primero, reconocer que somos pecadores, y segundo, reconocer que Jesucristo puede ser nuestro Salvador. Y ahora que el avión dejó de bailar, que alguien apagó esa licuadora, yo les propongo orar y pedir a Cristo que les salve. Y como también estoy viendo que hay otros alrededor escuchando, ustedes también podrían unirse en una oración por salvación eterna. Pues así me expresé. Momento después, el veterano me comenta cómo necesitábamos una experiencia así, ¿sabe? Todos los viernes o sábados a mi esposa y a mí nos gusta mucho comer pizzas. Donde nosotros vamos a comprarla, el dueño es un señor uruguayo. Él tiene una cadena, creo que de 5 pizzerías. Algunas veces nos atiende él y siempre desliza algún comentario acerca de Dios. Nos dedica 3, 5 minutos, algunos más, porque siempre él tiene mucha gente por atender. Pero hace 2 viernes él nos hizo pasar a la cocina para conocer el área de elaboración. Y mientras preparaba nuestro pedido, nos guió a una oficina y nos contó cosas de su pasado. Antes de alcanzar esa buena posición económica, dijo él, y de formar una familia, estuvo largo tiempo en prisión, acusado de un crimen que no cometió. Después de muchos años se demostró su inocencia, consiguió su libertad y llegó hasta Argentina. Y allí vino otra etapa difícil. Tuvo que sobrevivir como mendigo, pero Dios permitió que él se reencontrara con un antiguo compañero del fútbol y él le ayudó y guió en el camino del Señor. Nuestra conversación ese día quedó trunca porque le llamaron para atender con urgencia un problema surgido en una sucursal. Pero al salir él nos dijo: deseo que ustedes tengan
el mismo encuentro con Dios como tuve yo. Al oír esto exclamé, claro, yo emocionado dije, bendito sea Dios. Les dije, este hombre se llama fulano de tal, y me dijeron, él es. Qué feliz que me pone a mí saber esto. Yo fui ese jugador y yo fui el predicador, y ahora ustedes me muestran una imagen tan diferente a la de aquel tipo de frente y de perfil que vi en las páginas del diario. Usted ve cómo las injusticias son una constante en la vida. Los buenos maltratados, denigrados, pisoteados por los injustos o por el diablo mismo. Tanta gente destruida, estigmatizadas por habladurías de lenguas salvajes, marinadas en ponzoñas, víctimas de almas corruptas, de mentes depravadas y perversas que disfrutan cuando los buenos son martirizados. Quizás aquel tipo de frente y de perfil hoy nos esté invitando a revisar las cicatrices de la decepción y asegurarnos que no ceda ni un punto, y así poder recordar que casi todos estuvimos alguna vez al borde de ser destruido, pero todavía estamos enteros, todavía estamos de pie, gracias a Dios. Soy Héctor Catani y les envío mis más cordiales saludos y mis deseos de grandes bendiciones de Dios para sus vidas. Hasta el próximo encuentro.